Buenos días. Vamos a continuar con el estudio del capítulo 12, la sección tercera, cómo invertir en la realidad. Te pedí una vez que vendieras todo cuanto tuvieses, que se lo dieses a los pobres y me siguieras. Así empieza, recordando esa frase del Evangelio. Esto es lo que quise decir. Si no tienes interés alguno en las cosas de este mundo, puedes enseñarle a los pobres dónde está su tesoro. Si no tienes interés alguno en las cosas de este mundo, puedes enseñar a los pobres dónde está tu tesoro. Si no tienes interés en las cosas de este mundo, cuando hayas abandonado el interés por las cosas de este mundo, estarás en condiciones de decir a los pobres, ahora dirá que es los pobres, ¿dónde está el tesoro? Dice, los pobres son sencillamente los que han invertido mal, y vaya que son pobres. Aquí en el mundo la palabra invertir está muy relacionada con la economía, pero en el curso está diciendo, ¿dónde has invertido no tu dinero, sino tu intención? ¿En qué te estás preocupando? ¿En acomodarte en este mundo o en salir de él? ¿Dónde has invertido tu voluntad? ¿En afincarte en este mundo, en mejorar tu vida en este mundo o en procurar despertar de este sueño en irte? Según donde hayas invertido, serás más o menos pobre. Dice, los pobres son sencillamente los que han invertido en mal, y vaya que son pobres. Puesto que están necesitados, se te ha encomendado que los ayudes, pues te encuentras entre ellos. Esta es la forma que tiene el curso de hablar. Puesto que están necesitados, se te ha encomendado que los ayudes, puesto que estás entre ellos. Observa lo bien que aprenderías tu lección si te negaras a compartir su pobreza, pues la pobreza no es otra cosa que insuficiencia, y solo hay una insuficiencia, ya que solo hay una necesidad. La necesidad de abandonar este mundo, la necesidad de aprender dónde hay que invertir. Observa lo bien que aprenderías tu lección si te negaras a compartir su pobreza. No te creas las cosas que ves en este mundo, no te creas sus premisas, no sigas sus leyes. Suponte que un hermano insiste en que hagas algo que tú crees que no quieres hacer. Esto es muy recurrido y muy recurrente entre los estudiantes del curso este párrafo. Suponte que un hermano insiste en que hagas algo que tú crees que no quieres hacer. Su misma insistencia debería indicarte que él cree que su salvación depende de que tú hagas lo que él quiere. Cuando alguien insiste y a ti te parece que no vale la pena, si él insiste mucho, te darás cuenta que él cree que su salvación está ahí. Si insistes en que tú no puedes satisfacer tu deseo y experimentas de inmediato una reacción de oposición, es que crees que tu salvación depende de no hacerlo. Las dos en el mismo. El uno que insiste hace esto y tú, yo no lo voy a hacer esto porque esto no está dentro de mí. Entonces los dos equivocados, los dos pensáis que habéis hecho un ídolo de aquello. Estás, por lo tanto, cometiendo el mismo error que él y haciendo que su error sea real para ambos. Insistir significa invertir. Mira, qué bonito. Y aquello en lo que inviertes está siempre relacionado con tu idea de lo que es la salvación. Mira qué párrafo. Insistir significa invertir. Por eso nosotros tenemos que insistir en orar, en pedir ayuda, en lugar de insistir en el mundo de procurarnos una vida mejor aquí, una vida, ¿sabes? Insistir significa invertir, y aquello en lo que inviertes está relacionado con tu idea de lo que te salva. Si crees que tu salvación está en este mundo, invertirás en este mundo. Si crees que tu salvación está en tu espíritu, invertirás en tu espíritu. La pregunta se compone de dos partes. La primera, ¿qué es lo que hay que salvar? Y la segunda, ¿cómo se puede salvar? ¿Qué es lo que hay que salvar? Dice, cada vez que te enfadas con un hermano, por la razón que sea, crees que tienes que proteger al ego y que tienes que protegerlo atacando. Es el ego el que se siente vulnerable. Cada vez que te enfadas con un hermano, por la razón que sea, crees que tienes que proteger al ego y que tienes que protegerlo atacando.
Si es tu hermano el que ataca, estás de acuerdo con esa creencia. Si eres tú el que ataca, no haces sino reforzarla. Nos da estas dos posibilidades. Cada vez que te enfadas con un hermano, por la razón que sea, crees que tienes que proteger al ego, al tuyo. Porque el que se enfada es el ego, el espíritu no se enfada, que quede esto perfectamente claro. Y hay dos posibilidades. Si es tu hermano el que te ataca, estás de acuerdo en esa creencia. Y si eres tú el que ataca, no haces sino reforzarla. Recuerda que los que atacan son los pobres. Con esto sí que no contábamos. Pobres son los que atacan. Su pobreza pide regalos, no mayor empobrecimiento, no mayor ataque. Tú, que podrías ayudarles, estás ciertamente actuando de forma descriptiva, tú que podrías ayudarles, estás ciertamente actuando de forma destructiva si aceptas su pobreza como propia, si respondes. Si no hubieras invertido de la manera que ellos lo hicieron, jamás se te hubiese ocurrido pasar por alto su necesidad. Cuando atacas, estás en el mismo nivel de pobreza que los que te están atacando. Continúa diciendo, reconoce lo que no importa. Y si tus hermanos te piden algo descabellado, lo pone entre comillas, hazlo precisamente porque no importa. Qué bonito es esto. Niégate y tu oposición demuestra que sí te importa. Eres únicamente tú, por lo tanto, el que determina si la petición es descabellada o no. Date cuenta. Y toda petición de un hermano es tu propia petición. Ya estamos otra vez. Toda petición de tu hermano es tu propia petición. ¿Por qué te empeñas en negarle lo que te pide? Pues negárselo es negártelo a ti mismo. Fíjate qué dimensión nos abre. Cuando negamos algo que alguien nos pide, nos lo estamos negando a nosotros mismos. ¿Cómo está este curso dándole la vuelta a la cabeza? Él está pidiendo la salvación, al igual que tú. La pobreza es siempre cosa del ego, nunca de Dios. Ninguna petición es descabellada para el que conoce lo que es valioso y no acepta nada más. Ninguna petición es descabellada. Fíjate lo que nos dice. Para el que sabe lo que es valioso. La salvación es para la mente. ¿Quién es? ¿Qué es lo que hay que salvar? Aquí nos lo dice. Antes preguntaba, ¿qué es lo que hay que salvar? Y la otra pregunta, ¿cómo se salva? Dice, la salvación es para la mente, que ve ataque donde no lo hay, que ve problemas donde lo hay, que ve pobreza donde no lo hay. Voy a quitar el teléfono que lo había puesto. La mente es lo único que se puede salvar y solo se puede salvar a través de la paz. Me llama la atención este párrafo las veces que habla de la paz. Cualquier otra respuesta que no sea amor surge como resultado de una confusión con respecto a qué es la salvación y a cómo se alcanza. Cualquier otra respuesta que no sea una respuesta amorosa surge como resultado de una confusión con respecto a qué es la salvación y a cómo se alcanza. Y el amor es la única respuesta. Nunca te olvides de esto y nunca te permitas creer, ni por un solo instante, que existe otra respuesta, pues de otro modo te contarás forzosamente entre los pobres, quienes no han entendido que moran en la abundancia y que la salvación ha llegado. Vamos a repasar esto. A mí me descoloca un poco algunas de las frases que hay aquí, las tengo que traducir a mi lenguaje. Dice, la salvación es para la mente, completamente de acuerdo, y se alcanza por medio de la paz, completamente de acuerdo. La mente es lo único que se puede salvar y solo se puede a través de la paz. Yo podría haber dicho que la salvación de la mente, dice, solo se puede alcanzar a través de la paz. Y la paz se alcanza a través del perdón de las cosas que nos quitan la paz. Yo tengo que meter el perdón porque si no me pierdo. Cualquier otra cosa que no sea amor surge como resultado de una confusión con respecto a qué es la salvación y a cómo se alcanza, evidentemente.
Nosotros pensamos que la salvación, por ejemplo, es poner rejas en nuestra casa para que no entren a robarnos. La salvación está en que no nos entren cacos, ladrones en la casa. ¿Y cómo nos salvamos? Mediante rejas o alarmas. Ahí es la locura, ¿verdad? Dice, y se nos olvida que el amor es la única respuesta. Nunca te olvides de esto y nunca te permitas creer ni por un solo instante que existe otra respuesta. No existe otra respuesta. Y aquí en el mundo el amor se transforma también en perdón. En el mundo el amor es el perdón. Hay que perdonar las cosas por las que nos sentimos atacados. Estábamos hablando antes de tu hermano te pide que hagas una cosa descabellada. Tienes que actuar desde ahí. Identifícate con el ego. Identificarte con el ego es atacarte a ti mismo y empobrecerte. Imagínate, así estamos de pobres todos. Por eso es por lo que todo aquel que se identifica con el ego se siente desposeído. Todos nosotros nos faltan cosas. Todos nosotros somos una lista entera de quejas porque nos identificamos con el ego. Lo que experimenta entonces es depresión o ira, ya que lo que hizo fue intercambiar su amor hacia sí mismo, con mayúscula, por odio hacia sí mismo, con minúscula, y como consecuencia tiene miedo de sí mismo. Mira qué frase lo que quiere decir. Lo que se experimenta cuando nos identificamos con el ego, que es pobreza y estar desposeídos, se experimenta depresión o ira. Esto lo conocemos todos. Ya que lo que hizo fue intercambiar su amor, el amor que tenía en el cielo, por eso pone con mayúscula sí mismo, por el odio hacia sí mismo con minúscula. Y como consecuencia apareció el miedo. Hemos sustituido el amor por el miedo. Como me gusta haber escrito un libro que se llama El amor abandonado. Para escribir cuándo hicimos ese viaje nosotros. Él no se da cuenta de esto. Nadie nos hemos dado cuenta de que hemos abandonado el amor. Aun si es plenamente consciente de que estás sintiendo ansiedad, no percibe que el origen de esta reside en su identificación con el ego. Y trata de lidiar con ella haciendo algún trato de mente con el mundo. Tenemos depresión porque quizá nos ha dejado la pareja. Y tratamos de mediar con otras parejas o algo así, pero no vamos nunca a la causa. Siempre percibe este mundo como algo externo a él, pues esto es crucial para su propia adaptación. Siempre creemos que el mundo es algo externo a nosotros. No se da cuenta, mira esto lo que dice, de que él es el autor de este mundo. Mira qué clarito lo dice aquí. No se da cuenta de que él es el autor de este mundo. No tiene que mediar con este mundo. Tiene que hacerlo desaparecer. Pues fuera de sí mismo no existe ningún mundo. Siempre percibe este mundo como algo externo a él, pues esto es crucial para su propia adaptación. No se da cuenta de que él es el autor del mundo, pues fuera de sí mismo no existe ningún mundo. Menuda vuelta de tuerca en nuestra cabeza. El mundo lo hemos construido nosotros y fuera de nuestra mente no existe ningún mundo. Si solo los pensamientos amorosos del Hijo de Dios constituyen la realidad del mundo, el mundo real tiene que estar en su mente. Esto es para que nos vayamos manejando con esto. Si solo los pensamientos amorosos del Hijo de Dios constituyen la realidad del mundo, el mundo real tiene que estar en su mente. El mundo real, el mundo feliz, el mundo donde no hay odio, donde no hay muerte, donde no hay soledades. Sus pensamientos descabellados tienen que estar también en su mente, porque fueron los que fabricaron el mundo. Pero él no puede tolerar un conflicto interno de tal magnitud. Ahí está nuestra locura, en tener la mente dividida. En tener en una parte de nuestra mente los pensamientos amorosos que sostienen el mundo real para nosotros y nuestro hermano, y los pensamientos descabellados que también están en nuestra parte errada. Y esa es lo que nos vuelve loco, esa dispersión. Una mente dividida está en peligro. A ver si nos acostumbramos a hablar que nuestra mente está dividida. Y el reconocimiento de que alberga dentro de sí pensamientos diametralmente opuestos es intolerable. Proyecta por consiguiente la división, no la realidad. Eso es nuestra mente, que es la que hay que salvar de la locura. Todo lo que percibes como el mundo externo no es otra cosa que tu intento de mantener vigente la identificación con tu ego.
Pues todo el mundo cree que esa identificación es su salvación. ¡Ay, qué frase! Estamos proyectando división, porque nuestra mente está dividida. Y todo lo que percibimos como el mundo externo no es otra cosa que un intento de mantener vigente nuestra identificación con el ego. ¿Y por qué queremos mantener vigente nuestra identificación con el ego? Porque nos gusta este mundo. ¿Y cómo mantenemos este mundo? ¿Sabes cómo mantenemos este mundo? A base de decir que Dios no está en él. ¿Y cómo conseguimos decir que Dios no está en él? Llenándolo de desgracias. Este giro, ¿se entiende? Es fundamental. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué yo, cómo me voy a identificar con el ego? Yo, mi propia santidad que yo me he manejado. Es un intento de mantener vigente tu separación con el ego. Perdón, mantener vigente tu identificación con el ego. Pues todo el mundo cree que esa identificación es su salvación. Nosotros tenemos miedo del amor, por eso lo abandonamos. Miedo de Dios. Y la única manera de huir de Dios es crear un lugar donde Dios no esté. Un lugar donde esté la muerte. Porque no se puede manejar uno con Dios y con la muerte, y elegimos manejarnos con la muerte para huir de Dios. Esto parece descabellado y es descabellado, pero lo digo muchas veces para que esta cabeza se nos rompa. Nosotros tenemos miedo de Dios. Hicimos un mundo porque creemos que Dios va a hacernos desaparecer, porque creemos en la culpa y en el pecado. Y esta historia complicada y conflictiva, pero que es el meollo de todo esto y que está perfectamente claro en mis cimientos del cielo, que siempre recomiendo que se vean como base para entender el curso. Por lo menos a mí me ha servido mucho. Dice, observa, sin embargo, lo que ha sucedido, pues los pensamientos tienen consecuencias para el que los piensa. Observa lo que ha sucedido, pues los pensamientos tienen consecuencias para el que los piensa. Estás en conflicto con el mundo tal como lo percibes, porque crees que el mundo es antagónico a ti. Hay una parte que es donde se aloja la chispa bendita, el residuo bendito, que mantiene tu identificación con el amor y con el ego. Y eso es lo que te hace estar absolutamente resentido aquí, ausente de este mundo, desterrado de este mundo. Estás en conflicto con el mundo tal como lo percibes porque crees que el mundo es antagónico, aunque hay una parte de ti que sabe que este mundo no es para ti, que eres un extraterrestre. Esa es la consecuencia inevitable de lo que has hecho. Esa es la consecuencia inevitable de lo que has hecho. Has proyectado afuera aquello que es antagónico a lo que hay dentro de ti. Y por consiguiente no puedes por menos que percibirlo de esa forma. Por eso es por lo que debes darte cuenta de que tu odio se encuentra en tu mente y no fuera de ella. Antes de que puedas liberarte de él, y por lo que debes deshacerte de él antes de que puedas percibir el mundo tal como es correcta realmente. Porque esto es importante. Es importante y está sentando las bases del perdón. Porque para liberarte, mientras nosotros pongamos la culpa en el mundo y tratemos de pactar con el mundo para conseguir más confort aquí, estamos poniendo nuestra voluntad en el mundo. Pero si nos damos cuenta de que el mundo no tiene autonomía, sino que es una proyección nuestra y la responsabilidad que ponemos en el mundo la ponemos en nuestro, la podemos deshacer. Y esa es la base del perdón. Sacar la responsabilidad fuera y ponerla dentro es la base del perdón, por eso nos lo dice. He dicho antes que Dios amó al mundo, que Dios amó tanto al mundo que se lo dio a su Hijo unigénito. Al principio esto lo explicaba, que había un error en las Escrituras, que dice, tanto amó Dios al mundo que se lo dio a su unigénito. No, tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito Hijo. Es decir, en las Escrituras dice que su objeto principal era el mundo y que para salvarlo sacrificó a su Hijo. Y el curso lo corrige y dice, tanto amó Dios al mundo que se lo dio a su Hijo. Fue al revés. No es que el mundo fuera el sujeto primordial y el complemento fuera su Hijo, sino que es al revés. Tanto amó Dios al mundo que se lo dio a su unigénito Hijo de regalo. Pero vamos a seguir, y si no lo explico yo.
Dios ciertamente ama al mundo real, porque no ama al mundo que nosotros vemos. No, pero es que lo voy a explicar aquí ahora. Porque es una cosa que lo explico y me lo dicen, y yo lo explico muchas veces y me lo piden cuando no lo explico. Hay un dicho que a mí me enfado durante el curso, no sé, no ha salido todavía, donde dice, Dios honró las creaciones falsas de su Hijo. Yo me enfadé cuando vi eso. Pero las honró bendiciéndolas para que no se hiciera daño. O sea, el Hijo pensó el mundo físico tal y como lo vemos. Y el Padre honró, sin saber lo que había hecho, honró la creación falsa de su Hijo para que no se hiciera daño. Y dio otra versión a la falsa creación de su Hijo, que fue el mundo real. Y eso es lo que Dios ama. Y eso es lo que le regala a su Hijo. En vez del regalo envenenado que él se había dado a sí mismo, le regala el mundo barnizado y dorado y enriquecido que le había dado el mundo real. Por eso dice, he dicho antes que Dios amó tanto al mundo que se lo dio a su unigénito Hijo. Algo que no se cortara. Tú tienes un hijo en casa, quiere jugar con unas tijeras y tú le agarras las tijeras de acero y le das unas de plástico para que juegue y no se corte. Eso hizo Dios. Y le dio las tijeras de plástico. Dice, Dios ciertamente ama al mundo real, y aquellos que perciben la realidad de este no pueden ver el otro. No pueden ver el mundo de muerte, dice aquí. Pues la muerte no forma parte del mundo real ni de Dios. La muerte no forma parte de Dios. En él, que todo es un reflejo de lo eterno. Dios ciertamente ama al mundo real, y aquellos que perciben la realidad de este no pueden ver el mundo de muerte, pues la muerte no forma parte del mundo real en el que todo es reflejo de lo eterno. En el mundo real todo es reflejo del cielo. Dios te dio el mundo real a cambio del mundo que tú fabricaste como resultado de la división de tu mente, el cual es el símbolo de la muerte. El mundo nuestro es el símbolo de la muerte. Pues si pudieras realmente separarte de la mente de Dios, perecerías. Esto lo explico yo en los cimientos. No pudimos irnos de la mente de Dios porque no podríamos existir. Si pudieras realmente apartarte de la mente, que es la que sostiene tu vida, incluso en el sueño, desaparecerías. El mundo que percibes es el mundo de la separación. Y ya te digo, cada uno tiene su cuerpo, cada uno tiene sus costumbres, cada uno tiene su manera de comer, de dormir, de relacionarse. El mundo de la separación, pero no solamente entre las personas, es que estamos separados en animales, en plantas. El mundo que percibes es el mundo de la separación. Quizá estés dispuesto a aceptar incluso la muerte con tal de negar a tu padre. ¿Cómo que quizá? Esa es la condición. Acepta la muerte, porque si acepta la muerte es que no está Dios. Es que Dios no existe. La existencia de la muerte dice que Dios ha muerto también. La existencia de la muerte dice que Dios no existe. La existencia de la muerte dice que Dios se olvidó de ti. Ay, Dios mío. Sin embargo, Él, con mayúscula, Dios, no dispuso que fuese así y por lo tanto no lo es. Nosotros vemos un mundo de muerte, pero no solamente lo vemos en nuestra cabeza, no es real. Tu voluntad, y muchas veces decimos, no es real, pero aquí estoy sufriendo, pero es que hay un camino, dice, ¿cómo se te puede salvar? Sin embargo, Él no dispuso que fuese así, por lo tanto no lo es. Tu voluntad sigue siendo incapaz de oponerse a lo que la suya dispone. Tu voluntad sigue siendo incapaz de oponerse a lo que la suya dispone, pero no porque sea menos fuerte tu voluntad que la de Él, que es exactamente igual, sino porque tu voluntad es la misma que la de Él. En la creación se nos dijo, te amaré eternamente como tú a mí, sé tan perfecto como yo, pues no podrás estar separado de mí. Y el curso continúa diciendo, y el Hijo nos recuerda que le contestó sí, Padre. Ahí nos pusimos de acuerdo con su voluntad. Nuestra voluntad es exactamente igual que la suya. Por eso no nos podemos oponer, sino en sueños. Podemos soñar que nos oponemos, pero nada más. Imagínate la fuerza que tiene un sueño. Tu voluntad sigue siendo incapaz de oponerse a lo que la suya dispone. Y esa es la razón de que no tengas ningún control sobre el mundo que fabricaste. Mira qué bonito esto. Nos dice aquí, este mundo que fabricaste no tiene control porque tú no te pudiste oponer a la voluntad suya. Mira qué bonito es esto. Y esa es la razón de que no tengas ningún control sobre el mundo que fabricaste, porque no es la voluntad de Dios ni la tuya. No es este un mundo que provenga de tu voluntad, pues está regido
por el deseo de ser diferente de Dios, y ese deseo no tiene nada que ver con la voluntad. Ay, madre mía, cómo lo clava esto, ¿eh? No es este un mundo que provenga de la voluntad, pues está regido por el deseo de ser diferente de Dios, que era lo que tú quisiste cuando te fuiste del cielo, cuando renunciaste al amor, ser diferente, crear una cosa paralela para estar completamente y siempre aislado de Dios. El mundo que has fabricado es, por lo tanto, completamente caótico. De esto sabemos mucho. Y está regido por leyes arbitrarias que no tienen sentido ni significado alguno. Ya me contarás. Se compone de lo que no deseas, lo cual has proyectado desde tu mente porque tienes miedo de ello. Se compone de lo que no deseas, de lo que tu mente no quiere, lo proyectas fuera, pensando que así te vas a librar. Se compone de lo que no deseas, lo cual has proyectado de tu mente porque tienes miedo de ello. Sin embargo, un mundo así solo se puede encontrar en la mente de su hacedor, junto con la verdadera salvación. Ya salió cómo librarnos de esto. La pregunta primera era, ¿qué es lo que hay que salvar? La mente que está proyectando un mundo de locura. Y luego, ¿cómo? Dice, sin embargo, un mundo así solo se puede encontrar en la mente de su hacedor, junto con la verdadera salvación que la puso Dios. No creas que se encuentra fuera de ti la salvación, ya que únicamente reconociendo dónde se encuentra es como podrás tener control sobre él. Ahí, reconociendo dónde se encuentra, dentro de nosotros. En los cimientos del cielo se explica perfectamente claro cómo Dios puso su voz dentro de la mente de su hijo que se acaba de dormir para que encontrara cuando buscara la salida, solo cuando lo buscara. No creas que se encuentra fuera de ti, ya que únicamente reconociendo dónde se encuentra es como podrás tener el control sobre el mundo. Y ciertamente tienes el control sobre tu mente, dado que la mente es el mecanismo de decisión. Tu mente es el mecanismo de... Ahí decides. Con tu mente decides estar en un sitio o en otro. Si reconocieras, mirad el párrafo final, si reconocieras que cualquier ataque que percibes se encuentra en tu mente y solo en tu mente, habrías por fin localizado su origen. Si reconocieras que cualquier ataque que percibes se encuentra en tu mente y solo en tu mente, habrías por fin localizado su origen. Gracias, Padre, por esto. Y allí donde el ataque tiene su origen, allí mismo tiene que terminar. Pues en ese mismo lugar reside también la salvación. El altar de Dios, donde Cristo mora, se encuentra ahí, en tu mente. Tú has profanado el altar, pero no has profanado el mundo. Cristo, sin embargo, ha puesto la expiación sobre el altar para ti. Lleva todas tus percepciones del mundo ante ese altar, pues es el altar a la verdad. Ahí verás tu visión transformarse y ahí aprenderás a ver verdaderamente desde este lugar en el que Dios y su Hijo moran en paz y en el que se te da la bienvenida, mirarás en paz hacia el exterior y verás el mundo correctamente. Mas para encontrar ese lugar tienes que renunciar a tu inversión en el mundo tal como lo proyectas y permitir que el Espíritu Santo extienda el mundo real desde el altar de Dios hasta ti. Este es un párrafo para enmarcar, por eso lo he leído todo seguido, ahora lo vamos a explicar. Lo vamos a desmenuzar, aunque es que es tan bonito. Comienza diciendo, ten en cuenta que hemos empezado esta sección haciendo una breve introducción y diciendo que teníamos que... La pregunta se compone de dos partes. La primera, qué es lo que hay que salvar, y la segunda, cómo se puede salvar. Nos está explicando que lo que está enfermo es la mente, que está proyectando locuras que él tiene y ha salido un mundo loco. Y está diciendo que también existe una opción a este mundo, que es el mundo real, que es la opción que Dios dio a la locura de su Hijo. Por tanto, las dos cosas están en tu mente. Y dice, si reconocieras que cualquier ataque que percibes está en tu mente y solo en tu mente, por fin habrías localizado su origen, el origen de los ataques, en la mente. ¿Qué es lo que hay que salvar?
que es lo que hay que curar la mente. Y allí donde el ataque tiene su origen, ahí está la salvación. Allí mismo tiene que terminar. Donde comienza tiene que terminar. No tienes que intervenir en el mundo, haciendo leyes nuevas en el mundo, obligando a alguien, matando a alguien, encarcelando a alguien, sacando de tu vida a alguien. Dice, pues en ese mismo lugar también reside tu salvación. Y ahora habla de esta manera tan hermosa. El altar de Dios donde Cristo mora se encuentra ahí, en tu mente. Tiene Dios un altar donde Cristo mora. Cristo, sin embargo, tú has profanado este altar, pero no el mundo. Cristo, sin embargo, ha puesto la expiación sobre el altar para ti. La expiación es la función del Espíritu Santo para borrarte la culpa y las consecuencias de tu culpa. Por eso dice, Cristo ha puesto la expiación sobre ese altar para ti, para que vayas con tu locura a ese altar. ¡Qué hermosura! Y ahora dice, lleva todas tus percepciones del mundo ante ese altar. Pues es el altar a la verdad. Te dice cómo salvarte. Lleva tus percepciones a tu mente, que ahí salieron, y pide a la expiación que te diga cómo son realmente, que las transforme, que te dé tu visión. Lleva todas tus percepciones del mundo ante este altar, pues es el altar la verdad. Ahí verás tu visión transformarse y ahí aprenderás a ver verdaderamente. Eso es lo que hace la expiación. Desde este lugar, en el que Dios y su Hijo moran en paz y en el que se te da la bienvenida, mirarás en paz hacia el exterior y verás el mundo correctamente. Vamos a ver el mundo real. Mas para encontrar este lugar, tienes que renunciar a tu inversión en el mundo tal como lo proyectas. Ahí está. Tenemos que renunciar a arreglar el mundo para hacer del mundo un lugar cómodo. Tenemos que renunciar a invertir en el mundo. ¡Qué fuerte! El mundo, que es nuestra criatura, nuestra creación, al que amamos de una manera desmedida sin darnos cuenta. Tenemos que darnos cuenta que al que amamos nos mata. Es como echarte de novio a un vampiro. Acabarás muerto. Nosotros nos hemos echado a un vampiro de novio o de novia. Acabaremos muertos. Pero lo amamos. Este mundo lo amamos. Y puedes decir que no lo amas. Mira a tus hijos a ver si no lo amas. Mis hijos no pueden ser unos vampiros, tus hijos no. Pero tú les has dado un papel a ellos de vampiro. O no te quitan la vida. ¿Cuántas madres nos han dicho, me estás quitando la vida? Y tú lo has pensado de tus hijos. Aquí todo es un vampiro. Todas las cosas, este mundo que procuras, tienen la capacidad de hacerte daño y lo harán, dice el curso por otro lado. Pero seguimos enamorados de este mundo. El curso está esperando que nos hartemos a sufrir para darnos cuenta que lo tenemos que abandonar. El curso no, está esperando el Espíritu, está esperando Jesús por nosotros. Pero hasta que no abandonamos toda nuestra esperanza de ser felices en el mundo, esto no va a dar la vuelta. Incluso los espirituales, cuando estamos aquí en el mundo nos decimos, mientras estemos aquí por lo menos disfrutar. ¡Qué error! Ah, sí, y yo lo digo. ¡Qué error! Lo oigo por ahí. Pero es que no tenemos que estar en este mundo, es que nuestra salvación puede ser ahora mismo. A ver si nos lo aprendamos. Mas para encontrar ese lugar, ese altar de Dios, donde veremos todo de esa manera, tienes que renunciar a tu inversión en el mundo tal como lo proyectas y permitir que el Espíritu Santo se extienda el mundo real desde el altar de Dios hasta ti. Fíjate, hay un paso tan bonito en el plan de Dios, porque tenemos que renunciar al mundo tal y como lo vemos, a nuestros amores especiales que nos cuesta. Siempre decimos para mañana nos cuesta, pero no, realmente para suavizar esto, está el mundo real, que es este mismo mundo, pero sin bordes cortantes, que el otro día me preguntaba qué era de los bordes cortantes una persona. Hay un paso intermedio. Solo tenemos que permitir al Espíritu que nos muestre cómo ve Él esto, cómo ve nuestro amor especial. No nos lo va a quitar, lo va a transformar. Si nos aprendiéramos esto,
que no nos lo va a quitar, lo va a transformar. Pero es que nos gusta así como está, y cualquier cosa que nos transforme nos va a molestar. Por eso estamos aquí enganchados. Ay, Dios mío. Y estamos durmiendo con el vampiro. Entre todos despertaremos o no despertamos. ¿Cómo invertir en la realidad? Bellísimo. Mañana tenemos otro, igualmente hermoso. Un milagro para todos vosotros en nombre de Jesús.